¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Reacciones, un programa en el que estudiamos la Biblia de una manera diferente a través de una sugerencia de estructura que está dividida en 3 secciones. Y para ti, nuestro querido líder de grupo pequeño, te animamos para que puedas hacer uso de tu guía Sígueme, puedas animar a los miembros de tu grupo para que hagan lo mismo y que vayan cumpliendo cada una de las actividades que allí están estipuladas. De la misma manera, queremos motivarte en esta hora para aprendernos el versículo clave de esta semana que se encuentra en la primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 8. Y mira estas palabras tan poderosas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te animo para que lo repitas constantemente hasta que hagas tuyas estas palabras y esta linda reflexión. Nos encontramos en el episodio número 10, titulado Las reglas del conflicto. Pastor Carlitos, una vez más, un placer tenerte aquí en Reacciones, donde todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de Facebook, de YouTube y de Spotify nos puedes escuchar, nos puedes encontrar y podemos juntos crear una comunidad de aprendizaje muy dinámica, una comunidad dinámica. Pastor Carlitos, bienvenido. Claro que sí, Pastor Roberto. Gracias, un gusto estar contigo en este episodio número 10, las reglas del conflicto. Y por supuesto, no podíamos omitir la pregunta para este episodio, que es la siguiente. Si Dios no se autolimitara, ¿qué pasaría con el conflicto cósmico? Esa pregunta está muy buena. Ya comenzó a moverme algunas ideas aquí en la mente. Claro que sí. Y por supuesto, a continuación vamos también a presentarles, Pastor Roberto, cuál es la estructura basada en este episodio para que todos podamos tener una referencia. La primera parte de esta estructura nos habla del gobierno ilegítimo e inmoral. En la segunda sección vamos a ver calumnias y esclavitud. Y en la tercera parte de esta estructura, los límites de Satanás. Esto se va a poner muy interesante, Pastor Carlitos. Sin duda alguna, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Bien, comenzando en esta primera sección titulada Gobierno ilegítimo e inmoral. Esto está fuerte, Pastor Carlitos. En el día sábado estamos analizando la cuestión de que el que practica el pecado se está relacionando con el diablo y la adoración en el conflicto cósmico es una cuestión que no es neutral. Así es. No puedes decir, yo no me meto, yo me quedo aquí en medio, ustedes peleen, se vean cómo se arreglan. No. Tienes que elegir. Tomar una postura, tener un lugar, ¿no? Elegir un bando, así Exactamente. es. Uh-huh. Y justamente en esta sección, Pastor Roberto, encontramos una parte que tiene que ver con la historia. Uh-huh. Una parte que tiene que ver con la historia porque menciona un fragmento de Daniel capítulo 10, que menciona justamente un tiempo histórico donde se menciona a una persona que es llamada como Ciro, que fue un líder muy prominente, obviamente, en esa época, pero lo que llama mucho mi atención... Un gobernante persa. Ajá, un gobernante persa. Llama mucho mi atención, Pastor Roberto, es la mención del ángel Gabriel. Se menciona aquí en una representación de que durante todo este periodo de tiempo que menciona la Escritura, intentó, dice, contrarrestar su actitud malévola. La influencia negativa. La influencia del mal en su vida. Ahora, ¿cómo esto nos presenta justamente lo que estamos hablando de las reglas del conflicto? Venimos hablando del conflicto cósmico, el episodio anterior, que es ni más ni menos que la confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, la luz y la oscuridad. Y es una lucha que se lidia en nuestra mente. De hecho, la pregunta clave del episodio anterior tuvo que ver con eso, ¿no? Ahora vemos a un ángel Gabriel que está queriendo convencer, persuadir hacia el bien, en este caso a Ciro. Y menciona que fueron durante 3 semanas que él estuvo haciendo eso. Y uno de pronto se puede preguntar, ¿tanto tiempo? Pero si el bien es poderoso,
¿Por qué no en unos instantes, en unos minutos? ¿Por qué 3 semanas? Y esto nos lleva a considerar esta parte de las reglas del conflicto, Pastor Carlitos. Porque si no existieran reglas en esta guerra que trasciende el espacio y el universo, Dios no tendría contrincante que le pudiera hacer frente. No hay ningún ser que pueda vencer a Dios. Entonces, para que el gran conflicto tenga sentido y hayan fuerzas que se repelen el bien y el mal, Dios se autolimita. ¿Cómo entramos en este contexto desde tu perspectiva? Bueno, aquí observamos algo muy importante, Pastor Roberto, y es el hecho de que Dios sigue respetando la decisión de cada el libre ser, albedrío, el libre albedrío. Que parece que hablamos bastante de eso, ¿no? Alguien verá, oye, pues ese ya 3 episodios, sí. Pero es que a Dios le encanta la libertad que tú tienes y la defiende con su propia vida. Sí, de hecho es parte del ejercicio de nosotros aceptar la obra de Cristo. Y es justamente lo que volvemos a afirmar, lo que volvemos a puntualizar, Pastor Roberto, marcará la diferencia en quién gana el conflicto cósmico. No es porque no haya un ganador, ya lo hay. Sí. El problema es que en el plano general hay un ganador. En el plano general hay un ganador, pero en nuestra vida, ¿quién es el ganador? Y eso es el objetivo que nosotros podamos comprender, porque no se trata de, como tú decías, de estar como espectadores, a ver cómo se pelean, a ver qué se hacen. No, es más, Dios justamente se autolimita, Él no influye más allá. Ahora, lo que a mí me queda presente y observo con tanta alegría, emoción, es el hecho de que Dios siempre está tratando de llamar nuestra atención, de que nosotros podamos ver que aunque Él respeta nuestra libertad, pero anhela que podamos escuchar su voz y podamos corregir nuestros caminos. Desde luego. Y querido líder de grupo pequeño, amigo, amiga que nos está sintonizando, te vamos a decir algo fuerte, algo potente en este momento. Y el hecho de que Dios se autolimita, Pastor Carlitos, que es lo que hemos platicado detrás de cámaras, tiene que ver con que si Dios no pusiera un límite a su poder, Él exterminaría al diablo, ¿no? Entonces, Dios dice, mira, tú no eres enemigo para mí, no me puedes vencer, no me puedes hacer daño, pero aquí hay algo. Tú quieres probar tu idea, tu filosofía. Tú dices que yo soy injusto, que soy arbitrario, ¿no? Entonces Dios dice, te voy a dar oportunidad, te voy a dar el tiempo para que tú demuestres, te voy a dar el tiempo suficiente. Dios dice, de manera razonable, voy a dar un tiempo, a ver, demuestra si es que tú tienes la razón. Entonces Dios está limitando. Y en esos límites que Él establece, le da la oportunidad al diablo de que intente demostrar su punto. Como no puede y no lo va a poder hacer, al final del conflicto, Dios dice, te di tiempo, bueno, ahora tengo que ejecutar mis juicios. Y esto es clave, esto es clave. Esto es algo que estuvimos analizando y estudiando. Esto es clave. Si en el futuro, escuchen esto, si en el futuro, después de que Dios ejecute sus juicios al final del tiempo, si en el futuro un ser de otro mundo, llámese tierra restaurada o de cualquier otro mundo en el cosmos, porque la Biblia dice que existen otros mundos, si un ser de otro planeta decidiera rebelarse, o incluso un ángel volviera a decidir rebelarse, Dios podría destruirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él entonces diría, ¿se acuerdan de Lucifer? Ya vindicó su cargo. Exacto, le di tiempo y no pudo demostrar, entonces ya no hay nada que demostrar, Dios puede eliminar inmediatamente la rebelión. Eso ya no va a pasar, obviamente, porque después de que la armonía reine en el universo, todo va a ser bonito. Pero eso es algo que está ahí. Dios ya no va a tener un enemigo, ya no va a tener a nadie contra quien enfrentarse porque ya quedó clarificado. Exactamente. Sin embargo, Pastor Roberto,
algo que tenemos que comprender nosotros es el papel donde nosotros también estamos dentro de este conflicto. Y justamente si nosotros observamos, ya entrando en la segunda parte de esta estructura, hablamos de las calumnias y de la esclavitud, pero en la primera parte que se alude al día lunes, encontramos al dragón de Apocalipsis, que menciona que se llenó de ira, dice, contra la mujer, contra toda su simiente, y esas simientes son el pueblo de Dios. Es decir, Satanás no solamente está airado contra Dios, Satanás también está airado contra los hijos de Dios, contra su creación que somos nosotros. Por eso, cuando vemos su intento por engañar a la humanidad en el huerto del Edén, observamos que él está ensañado en destruir la creación de Dios. Sí. Y es ahí donde también nosotros entramos en esta parte del gran conflicto, porque a Satanás, dice, se le permite llevar su influencia hasta las últimas consecuencias. Persuade, dice, a los reinos terrenales. Gran parte de la historia y de su desenlace, Pastor Roberto, de las guerras, de las muertes, tienen que ver con la influencia de Satanás. Aunque nosotros quizás no podamos decir, no, es que sí fueron sus decisiones de las personas, sí, pero fueron influidos por alguien, fueron influidos por Satanás. Ahora, en la siguiente parte de esta misma sección, en la parte 2 de la estructura, pero en la segunda parte, Pastor Roberto, vemos que Satanás ahora influye directamente contra un personaje. ¿Quieres hablarnos al respecto un poco? Sí, el diablo intenta negociar con Dios, y esto se puede ver a partir del testimonio de Job. Resulta que en el libro de Job encontramos esta fascinante historia en donde los representantes de los diferentes mundos, ¿se acuerdan que acabamos de hablar acerca de que hay otros planetas, otros mundos? Bueno, Job atestigua esta realidad, y entonces dentro de esos representantes se le permite al enemigo venir, y entonces se asume que él viene como el representante de la tierra, porque Adán ya no es más el príncipe de la tierra, porque él entregó el cetro al diablo, ¿no? Entonces ahora el diablo tiene potestad en la tierra, y viene, y en esta reunión el Señor le dice a Satanás, oye, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de la tierra. Y dice, ¿no has visto a Job? Y lo que dice Dios de Job es esto: es irreprochable, es recto y es respetuoso. 3 características que Dios dice de Job. Se las está diciendo a alguien que es mentiroso, que es chueco. Todo lo contrario. Exacto. Y yo me imagino que eso le pudo más todavía a Satanás. Y entonces dice, sí, él todo eso porque tú le das, lo consientes. Ajá, es tu consentido. Y en ese sentido, entonces, el diablo comienza a negociar con Dios. Pero déjame hacerle algunas maldades y vamos a ver si no él reniega. Entonces, Dios va extendiendo esos límites, ¿no? Le va permitiendo. A ver, bueno, te doy oportunidad, toca sus bienes. Te doy oportunidad, toca su familia, ¿no? Te doy oportunidad, toca su salud, pero no puedes acabar con su vida. Dios pone los límites porque Él es el que tiene el poder. Pero entonces, por más que el diablo está negociando con Dios, Carlitos, por más que el diablo está probando, así como el niño que prueba al papá, no hagas esto, y allá va, y así el diablo no está probando hasta dónde llega y Dios le da permiso. Por más que el diablo avanza y avanza, nunca está satisfecho porque siempre pierde. Nunca le puede ganar a Dios. Ese es algo que muchos de nosotros tendríamos que comprender. Porque justamente, Pastor Roberto, el diablo trata de negociar con Dios. Sin embargo, hay algo clave y que me fascina mencionar en la vida de Job. Lo trascendental de su confianza en Dios. Y cómo, a pesar de que Dios permitió, pero Dios siempre estuvo ahí para poder respaldar a Job. Y algo que a nosotros a veces nos asusta son las acechanzas del diablo. Queridos líderes, queridos amigos que escuchan, a veces el enemigo va a fungir en esta parte acusadora, pero Dios está también para respaldarnos. En medio del gran conflicto, Dios está a nuestro favor cuando nosotros confiamos en Él. El enemigo va a señalarnos, nos va a acusar. Pero si nosotros nos refugiamos en Dios, la prueba misma es la vida de Job. Sí, se vio afectado. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sufrió mucho. Y vamos a sufrir también algunos de nosotros. Eso significa que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Dios estará allí. Ahora, este conflicto, si no nos hemos percatado,
este conflicto pone en juego nuestra vida eterna misma. Claro. Está en riesgo nuestra salvación. Por eso es importante que hablemos del conflicto desde el punto de vista donde el objetivo más importante de comprender el gran conflicto es definir de qué bando estamos, para Claro. bendición o maldición de nuestra propia vida. Y yo creo que la más profunda esperanza que nosotros tenemos es que Satanás no puede ganar. No puede, no hay manera. Sin duda alguna. ¿Y por qué no puede? Porque no tiene la razón. Exactamente. Por más que quiera convencernos de lo contrario, no puede. Así es. Esta es una guerra decidida, es un conflicto cuyo desenlace es la victoria de Dios, Amén. de manera global, ¿no? Pero volvemos al punto, ojalá que en nuestros corazones Dios esté recibiendo la victoria Amén. cada día. Amén. Y queridos líderes de Grupo Pequeño, amigos que nos ven en casita, queremos recordarles una vez más la pregunta clave de esta noche. Si Dios no se autolimitara, ¿qué pasaría con el conflicto cósmico? Si Dios dijera, no voy a ponerme límites, voy a actuar con todo mi poder, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en el conflicto cósmico? Y queremos que busquen su emoji, elijan allí su respuesta, escríbanos ahí en los comentarios. Muchas gracias por los que nos acompañan en cada transmisión, nos dejan sus saludos, nos dejan saber de qué iglesia se conectan. Nos alegra mucho que ustedes estén aquí con nosotros cada lunes y tenemos un equipo allí que está listo para responder a cada una de sus inquietudes, de sus comentarios, de sus saludos. Pastor Carlitos, vamos ahora a entrar en la última sección, titulada Los límites de Satanás. Y aquí nos acercamos un poquito al pináculo, donde vamos a responder a la pregunta clave de esta hora. Claro que sí, Pastor Roberto. Y es justamente donde tenemos que mencionar algo. El gobierno de Satanás tiene fecha de caducidad. Interesante Por eso eso. es justamente lo que hemos estado mencionando. Por eso parte de la respuesta a la pregunta es que Dios ponga sus límites. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan que esto no va a terminar. Sin duda alguna, el tiempo que ha transcurrido es bastante distante, pero aún así, Dios es justo y en sus tiempos perfectos, Él, tenemos que recordar que busca que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca. Por eso, a veces, la razón de que esto se prolongue, porque Él anhela que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento sincero y podamos confiar en Él. Y en esta parte del conflicto tenemos que entender que Satanás, Juan 12:31 determina, al príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Va a haber un día, va a haber el día que nosotros hemos llamado el día del juicio final, cuando todos, aún el mismo enemigo de Dios, será juzgado y será condenado, porque ya tú lo has mencionado, no tiene la razón. No puede ganar, simplemente. Entonces, y de esa manera entonces también vemos esta parte donde la obra del Hijo de Dios viene a deshacer la Amén. obra del diablo, como vimos en nuestro texto clave de este episodio. Y me gusta pensar en esta imagen, en esta analogía. El diablo vino a tender la oscuridad sobre el mundo y la tierra estaba sumida en la oscuridad, en el pecado. Pero cuando vino Jesús, trajo la luz. amén. Y la obra de Jesús en nuestras vidas va haciendo que esa luz vaya creciendo, y a medida que la luz va creciendo, la oscuridad va desapareciendo. Y entonces es una obra progresiva, precisamente porque Dios se pone límites. Así Porque es. si Dios dijera, yo no me pongo límites, la luz inunda todo. Pero como Dios se pone límites, su luz comienza a esparcirse de manera progresiva. Sí, es correcto. Y en este ejercicio de los límites de Dios, Pastor Roberto, es claro mencionar algo muy importante. No es que Dios esté solapando el pecado o que Él esté encubriendo o que simplemente no vaya a tomar acciones. Claro. Dios es amor y justicia, es lo Sí. que estamos viendo en este trimestre. Sí, y es Dios lo que no es nos indiferente. demuestra. Sí, la obra de Jesús, Pastor Roberto, es justamente el pago del resultado de todo el pecado de la humanidad. Sí. Es decir, Satanás está acusando a la humanidad de ser pecadora y Dios está diciendo, sí, es cierto, pero Jesús está respondiendo, pero ya pagué por ellos. Claro. Y parte de esos límites que Él se puso
Cuando vino a la tierra se dejó ver, por ejemplo, en los testimonios de Marcos 6:5 y 9:29, cuando el Señor Jesús dijo, estos demonios no pueden salir sino con mucha oración y con ayuno. Así es. Menciona también que cuando llegó a una determinada región, la Biblia menciona, los evangelistas registran que Jesús no pudo hacer milagros. Sí. Había límites. Por la fe de ellos, por la poca fe de ellos. Exactamente. Entonces, esos límites responden a que Dios respeta la libertad de decisión. Nuevamente volvemos al libre albedrío. Y entonces Dios dice, ¿cómo yo puedo intervenir en la vida de un ser humano? Él tiene que autorizarme, porque volvemos al gran conflicto. De pronto Jesús quiere hacernos bien, quiere ayudarnos, quiere rodearnos de su amor. Y el diablo dice, espérate, porque Él no te está pidiendo nada, no te está buscando, no quiere que tú le ayudes. Y entonces Jesús, ¿qué dice? Las reglas del juego me impiden bendecir a la humanidad en la medida que ellos me lo permitan, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se puede revelar? La oración. Sí. La oración es la demostración universal de que tú y yo necesitamos. Amén, exactamente. Amén. Y tenemos que reconocer esa parte, porque mientras nosotros vivamos confiados en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, no lo vamos a poder lograr. Ahora, la Biblia misma, Pastor Roberto, nos da evidencia para nosotros poder comprender que el conflicto es real, no es una ilusión, no es simplemente que nosotros como religiosos estemos hablando de que hay un conflicto y ten miedo, no, es una preocupación real y verdadera. Tampoco ponernos a pensar en el diablo como con cuernos, cola y un tridente. Una imagen que mucho tiempo se nos vendió. Sí, no, aquí se trata de ver el conflicto en su dimensión real. Dos fuerzas que están buscando nuestro corazón, nuestra decisión. Correcto. Pastor Roberto, estamos llegando a un momento especial donde hemos de compartir nuestros emojis y también la respuesta a la pregunta de este episodio. Si Dios no se autolimitara, ¿qué pasaría con el conflicto cósmico? No, quizás dará el ejemplo para comprender la magnitud, pero en las peleas de box, de acuerdo al nivel, ambos luchadores tienen que tener una igualdad en el sentido de condiciones del peso, de la pelea. Sí, claro. Entonces, aunque visiblemente Dios es muy superior a Satanás, Él decidió ponerse en el nivel de decir, no voy a usar mi poder sobre ti, aunque puedo hacerlo, pero te demostraré que aún así puedo ganar esta batalla. Interesante. Mi emoji es una letra final del alfabeto griego, la omega. Okay. Porque es el final de este alfabeto y porque para mí representa que en su tiempo Dios cumplirá sus promesas, hará justicia y llegará al final. Así como cuando leemos el alfabeto griego llegamos a la omega, llegaremos al final de esta historia, donde Él ya ganó la batalla y ojalá cada uno de nosotros permitamos que gane esa batalla en nosotros. Ojalá que nosotros también lleguemos a ese final para verlo desde un lugar de privilegio, desde un lugar de vida eterna. Amén. Pastor Carlitos, yo me imagino que allí nuestros amigos están poniendo en la caja de comentarios sus emojis. Queremos saber cuál es el motivo que han elegido ese símbolo, ese emoticón, esa figurita, esa imagen que está allí en sus dispositivos, en sus teclados. Queremos saber cuál es la respuesta que ustedes nos dan a esta pregunta. Si Dios no se autolimitara, ¿qué pasaría en el gran conflicto? Bueno, yo voy a reaccionar con una explosión. Porque si Dios no se autolimitara, Él ya hubiera destruido al diablo, ya hubiera acabado con el mal, porque el poder de Dios es infinito, no tiene límites. Él se puso límites y lo hizo para que nuestra libertad de elección prevaleciera y para que también nosotros pudiéramos amarlo con esa libertad. Pastor Carlitos, hemos llegado una vez más a un final de un episodio de esta temporada donde hemos hablado acerca del amor y la justicia de Dios.
en este episodio fundamentalmente de las reglas del conflicto, cómo Dios decidió intervenir en el conflicto cósmico. Un placer como siempre. Claro que sí, Pastor Roberto, y les recordamos a cada uno de ustedes, no se pierdan un episodio cada lunes en punto de las 7 p.m. en las plataformas de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Si nos quieren escuchar y si hay alguna frecuencia radiofónica por allí que nos ayuda a expandir las ondas de la señal de reacciones, también muchas gracias y que las bendiciones sigan llegando para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente